Capítulo 1. Durante milenios, la humanidad ha buscado la fuente original de la sabiduría a través del lenguaje. Hemos descifrado jeroglíficos, hemos meditado sobre mantras sánscritos, hemos buscado la palabra perdida en los textos esotéricos. Sin embargo, la verdad más profunda no reside en los fonemas pronunciados por la garganta, ni en los caracteres grabados en el barro o el pergamino. El lenguaje que realmente estructura la realidad y el potencial más elevado del ser humano opera en un plano que nuestra conciencia tridimensional apenas comienza a recordar: el plano de la vibración pura, la forma inmaculada y la frecuencia. Este es el umbral hacia la comprensión de la escritura de luz, un sistema de comunicación que trasciende el intelecto y habla directamente al espíritu. La mente humana, condicionada por la linealidad del tiempo y la lógica binaria, concibe el lenguaje como una secuencia de palabras con significados acordados. Pero en los reinos superiores, donde el alma reside antes de su encarnación, el lenguaje es una matriz viva. ¿Qué es la escritura de luz? Símbolos que existen en planos de alta frecuencia. La escritura de luz no es un alfabeto creado por el hombre, es una manifestación directa de la fuente. Se trata de símbolos, códigos y patrones geométricos que existen en planos de conciencia de alta frecuencia, más allá del tiempo y el espacio. No se trata de letras con un significado arbitrario, sino de concentraciones de energía, paquetes de información vibratoria que, al ser contemplados o entonados internamente, liberan su contenido directamente en el campo energético del observador. Piensen en ella como la firma energética del universo. Si el universo fuera un programa informático vastísimo, la escritura de luz serían las líneas de código fuente, los comandos primarios que dan forma a la realidad. Estos símbolos son, por naturaleza, perfectamente armónicos, pues solo pueden existir donde la dualidad y la distorsión del miedo no tienen cabida. Por eso, la escritura de luz no puede ser captada por el oído físico, ni comprendida por el intelecto. Es el lenguaje más allá de la voz y la mente, una matriz vibratoria, no fonética. Su comunicación no ocurre a través de la interpretación o la traducción, sino a través de la resonancia. Cuando el ser humano entra en contacto con un código de luz, el código no se traduce a un idioma conocido. En cambio, el cuerpo de luz del individuo, nuestro campo áurico y los chakras superiores resuenan con esa frecuencia, ajustando instantáneamente su propia vibración para entrar en coherencia con la perfección del código. Es una transferencia de información por inducción electromagnética espiritual. Este lenguaje no necesita palabras para expresar la totalidad. Un solo símbolo puede contener el equivalente a un libro completo de filosofía, no en conceptos, sino en experiencia directa. Al contemplar un código de luz que representa, por ejemplo, amor incondicional, el individuo no piensa en el amor. Su ser se convierte en la frecuencia del amor incondicional durante el tiempo de la resonancia. La leyenda del origen, el lenguaje hablado por los creadores antes de la división de Babel. La memoria ancestral de la humanidad, custodiada en textos esotéricos y mitos primigenios, apunta a una era dorada, un tiempo en que la conciencia era una y el lenguaje era puro. Este es el tiempo del lenguaje crístico, la voz de la unidad, que se corresponde directamente con la escritura de luz. La leyenda no se refiere únicamente al relato bíblico de la Torre de Babel, sino a un evento cósmico anterior, la fractura de la conciencia que dio lugar a la dualidad y, con ella, a la necesidad de lenguajes imperfectos. Antes de esta fractura, se dice que la humanidad no se comunicaba con palabras, sino con luz y telepatía geométrica. Las intenciones se manifestaban instantáneamente como formas cristalinas de luz que eran entendidas por todos, sin la posibilidad de malentendido o engaño. Era el lenguaje de los creadores, una forma de arte que construía la realidad a través de la vibración compartida. Cuando el miedo y la ilusión de la separación se infiltraron en la conciencia colectiva, la vibración planetaria se densificó. Las formas cristalinas del lenguaje de luz colapsaron en fonemas imperfectos y sujetos a la interpretación.
El lenguaje se convirtió en una barrera en lugar de un puente. La voz se limitó a la garganta, y la verdad se fragmentó en dialectos. Sin embargo, los guardianes de la luz, aquellas almas que mantuvieron su coherencia, tomaron una decisión crucial. ¿Por qué el lenguaje ha sido codificado? Preservación de la pureza vibratoria. El lenguaje de luz fue retirado de la esfera pública y codificado. Los símbolos no fueron destruidos. Fueron empaquetados en los planos sutiles y ocultados en estructuras energéticas que solo podían ser accedidas por un individuo que alcanzara un umbral vibratorio específico. Esta codificación se realizó con el propósito supremo de la preservación de la pureza vibratoria. Si estos códigos de creación hubieran permanecido accesibles en un plano dominado por el miedo, la ira y la intención egoísta, habrían sido distorsionados y utilizados para la manipulación. Al ser inaccesibles para el ego no purificado, los códigos mantuvieron su integridad como plantillas perfectas. Los códigos fueron escondidos a plena vista, incrustados en las líneas ley de la tierra, en la arquitectura de la geometría sagrada, en los mandalas y yantras, e incluso, como veremos, en el ADN sutil de cada ser humano. El ego, al ser una construcción basada en la separación, no tiene la llave para descifrar la unidad. El lenguaje de luz solo se revela cuando el practicante trasciende el ego y se ancla en el corazón, el único centro de la conciencia que opera en la frecuencia de la unidad, la frecuencia crística. El despertar planetario, la liberación de los códigos de luz para la humanidad. Hoy, el planeta Tierra y su humanidad están experimentando un despertar planetario sin precedentes. La frecuencia Schumann de la Tierra está aumentando. Las veladas estructuras de conciencia lineal están colapsando. La fase 3, la muerte iniciática, en el contexto del Uroboros. Estamos volviendo a la vibración que existía antes de la fractura. Debido a esta elevación, los guardianes han activado el proceso de liberación de los códigos de luz para la humanidad. El conocimiento ya no está restringido a templos herméticos. Los símbolos están apareciendo en la conciencia de canalizadores, artistas, sanadores y meditadores de todo el mundo. Esta liberación no es accidental. Es una respuesta directa a la necesidad colectiva de recodificación. La humanidad no puede hacer el salto evolutivo hacia la siguiente densidad de conciencia, con un ADN espiritual atrofiado y un lenguaje basado en el juicio y el miedo. Necesitamos el lenguaje de la coherencia para restaurar nuestro plan de diseño original. El propósito de esta revelación es doble: activación individual. Proporcionar al individuo las herramientas para reprogramar su propio ADN espiritual, liberando las hebras latentes de potencial, talento y memoria del alma. Integración colectiva. Al elevar la frecuencia individual a través de la coherencia del lenguaje de luz, contribuimos a la matriz colectiva de ascensión. Cada persona que ancla un código de luz actúa como un faro que facilita la activación del código en el ADN de otros. La escritura de luz es, por lo tanto, la herramienta de la próxima evolución. Es el mensaje codificado que la fuente nos envía para recordarnos quiénes somos y cuál es nuestro destino. Volver a ser los creadores conscientes que fuimos en el principio. Capítulo 2. Para entender cómo estos códigos de alta frecuencia interactúan con la realidad física, debemos comprender que la vibración y la forma son dos caras de la misma moneda. El puente entre el plano inmaterial de la conciencia y el plano material de la biología es la geometría sagrada. Conexión con la geometría sagrada. La palabra es forma. La forma es vibración. La geometría sagrada es el lenguaje matemático y visual de la creación. Es la plantilla de la que surge toda la materia. Desde la estructura de un copo de nieve hasta la espiral de una galaxia, todas las formas del universo están construidas sobre unos pocos patrones geométricos fundamentales. Estos patrones no son estáticos, son vibraciones congeladas en el espacio. La escritura de luz es, esencialmente, geometría sagrada dinámica.
Si la geometría sagrada es la gramática universal, las reglas de la forma, la escritura de luz, son las oraciones que esta gramática permite construir. Cada símbolo de luz, aunque pueda parecer una forma compleja o abstracta, es la expresión gráfica de una fórmula vibratoria precisa. La implicación es profunda. La palabra es forma, la forma es vibración. Cuando contemplamos una forma geométrica perfecta, estamos resonando con la vibración que le dio origen. Y cuando entonamos una palabra de luz, internamente, estamos creando esa forma geométrica dentro de nuestro propio campo. El símbolo es el plano arquitectónico que permite que una intención abstracta se manifieste como una estructura coherente en el ADN o en la vida del practicante. El Merkaba y la flor de la vida como plantillas universales de la escritura. Dos patrones geométricos actúan como los alfabetos fundacionales de la escritura de luz. Las plantillas a partir de las cuales todos los códigos individuales derivan su estructura. La flor de la vida. Este patrón de círculos interconectados, encontrado en civilizaciones antiguas, desde Egipto hasta la China, es la plantilla de la creación coherente. Simboliza el momento en que la fuente se expande desde el vacío, creando la totalidad de la realidad a partir de una única semilla. Los códigos de luz que se derivan de la flor de la vida a menudo se enfocan en la manifestación, la conexión interdimensional y la armonía colectiva. El Merkaba. Este campo de energía de doble tetraedro giratorio representa el cuerpo de luz del individuo. Es el vehículo que permite a la conciencia moverse entre dimensiones. Los códigos de luz, basados en el Merkaba, están intrínsecamente ligados a la activación personal, la protección del campo y la unificación de los opuestos, el masculino y el femenino, el espíritu y la materia, dentro del ser. Estos patrones no son meros dibujos, son motores energéticos. La escritura de luz utiliza estos patrones como una rejilla base para superponer la información específica de recodificación, la sinergia entre palabra y forma, la intención detrás del símbolo. La verdadera potencia del lenguaje de luz no reside solo en su geometría, sino en la intención pura que lo anima. Un símbolo de luz es la conjunción de la mente divina y la forma matemática. Esto es la sinergia entre palabra y forma. La forma, geometría, es el contenedor. Proporciona la estructura perfecta, la coherencia vibratoria que evita la distorsión. La forma canaliza la energía. La palabra, vibración, intención, es el contenido. Es la intención específica de la fuente, sea sanación, activación, memoria o paz, que se inyecta en el contenedor geométrico. Sin la intención pura, la forma es solo una imagen estática. Sin la forma coherente, la intención puede dispersarse y distorsionarse por el ruido mental del ego. Juntos, crean un sello vibratorio impecable. El practicante de la escritura de luz aprende a percibir no solo la geometría, sino la fuerza viva y el significado que pulsa en el centro del símbolo. Esto exige el uso de la visión intuitiva, o el tercer ojo, pues es el único órgano de percepción que puede leer la frecuencia combinada de forma e intención. El símbolo como portal. Cómo la forma geométrica actúa como una llave de frecuencia. El símbolo de luz funciona como un portal o una llave de frecuencia. Imagine que su ADN espiritual es una caja fuerte de alta tecnología que requiere una clave vibratoria específica para desbloquear su potencial. La forma geométrica del código de luz es esa clave. Cuando usted enfoca su conciencia en un símbolo, su campo energético está emitiendo la frecuencia de esa forma. Al resonar con el código, el símbolo le permite acceso. Abre un canal directo a los planos de conciencia donde reside la información codificada de la fuente. Estabilización. Actúa como un imán de coherencia, atrayendo solo las frecuencias armónicas necesarias para la sanación o la recodificación. Transmisión. Garantiza que la información se entregue al ADN, sin ser filtrada o distorsionada por las creencias limitantes del ego. El acto de meditar con estos símbolos no es un ejercicio intelectual, es un trabajo de ingeniería energética
que utiliza la geometría para abrir puertas vibratorias específicas. El símbolo es el punto de entrada a una biblioteca de conocimiento que reside fuera del tiempo. Las letras de luz no son letras, sino modulaciones de energía. Finalmente, debemos abandonar la idea lineal de un alfabeto de luz. Las unidades básicas de la escritura de luz no son letras como A, B o C, sino modulaciones de energía. Estas modulaciones se manifiestan como puntos de enfoque, concentraciones de energía pura, anclando una intención, líneas de flujo, vectores de movimiento y dirección energética, curvas armónicas, expresiones de interconexión, suavizando y unificando el campo, espirales, patrones de expansión y evolución, la fuerza de la vida. Un código completo de luz es una constelación de estas modulaciones, dispuestas geométricamente para lograr un efecto vibratorio específico. Por ejemplo, un código para la sanación del linaje no tiene palabras, sino que es una serie de espirales entrelazadas con puntos de enfoque estratégicos. Las espirales representan el flujo del tiempo y la herencia, y los puntos, los lugares donde la energía debe ser sellada y purificada. El iniciado no aprende a leer estas modulaciones en el sentido tradicional, sino a sentirlas y resonar con ellas. La meta no es la interpretación mental, sino la fusión vibratoria. Al fusionarse con el código, la modulación de energía se inscribe directamente en el cuerpo de luz, iniciando el proceso de recodificación del ADN. Este es el fundamento de la escritura de luz. En las siguientes secciones, exploraremos cómo esta matriz de forma y vibración se convierte en la herramienta suprema para despertar las hebras latentes de nuestro ADN espiritual. Continuamos con la revelación profunda del manuscrito de la escritura de luz, descendiendo del plano geométrico y vibratorio al plano de la biología sutil del ser humano. Ahora abordamos el núcleo de nuestra capacidad de transformación, el ADN espiritual, el archivo sagrado de Mitoses Shense, nuestra alma. Capítulo 3. La ciencia moderna ha mapeado el genoma humano, revelando la estructura de doble hélice y los 23 pares de cromosomas que definen la forma biológica. Sin embargo, esta visión es solo la punta de un iceberg tridimensional. La tradición esotérica, los textos alquímicos y las revelaciones de la conciencia avanzada coinciden en un hecho fundamental. El ser humano está dotado de un código genético multidimensional, una estructura energética que supera con creces las 2 hebras físicas conocidas. Esta estructura es el ADN espiritual y es la antena que conecta nuestra conciencia individual con la fuente. Definición del ADN espiritual versus ADN biológico. Las 10 hebras sutiles y no manifestadas. El ADN biológico es el plano material que rige las características físicas, el color de ojos, la altura, la predisposición a ciertas enfermedades y la química del cuerpo. Opera dentro de los límites de la tercera y, parcialmente, la cuarta dimensión, tiempo y espacio. El ADN espiritual es el plano energético o etérico del código genético. Este es el plano maestro que, en su estado original y activado, se compone de 12 hebras de información geométrica y lumínica. De estas 12 hebras, 2 hebras son físicas, las conocidas por la ciencia, que anclan la conciencia en el cuerpo. 10 hebras son sutiles, latentes. Estas hebras existen en dimensiones superiores, de la quinta a la 12ª. Están hechas de luz, sonido y patrones cristalinos, y no son visibles ni mensurables con los instrumentos actuales de la ciencia material. Estas 10 hebras sutiles son el motor de nuestro potencial. Son las que contienen la información para la telepatía, la sanación espontánea, la bilocación, la conexión directa con las guías y la capacidad de manifestación consciente. En esencia, el ADN espiritual es el registro de nuestra divinidad latente. Cómo el ADN espiritual almacena la historia y el potencial más elevado del alma. El ADN espiritual no es simplemente un mecanismo de transmisión de rasgos,
Es el archivo holográfico del alma. En sus hebras sutiles se almacena la memoria akáshica individual, registros completos de cada vida pasada, incluyendo las lecciones aprendidas y la sabiduría adquirida en cada encarnación. El contrato del alma, plan divino, el propósito original y las misiones que el alma se propuso manifestar en esta vida. El código de frecuencia del ser superior, la plantilla de la salud perfecta y la coherencia energética que existía antes de cualquier distorsión kármica o traumática. Talentos y habilidades no activadas. Los dones multidimensionales que el alma domina, pero que el ego tridimensional aún no ha manifestado, como la clarividencia, la clariaudiencia o la maestría sobre la energía. Este código es la antena del alma. A través de sus hebras sutiles, el ser humano recibe y transmite información de los planos superiores, de las civilizaciones estelares y, fundamentalmente, de la fuente misma. Es el vínculo que asegura que, sin importar cuán densa sea la experiencia encarnada, el ser humano nunca está realmente desconectado de su origen divino. El despertar espiritual es, en esencia, el proceso de reconexión y activación de estas 10 hebras latentes. El concepto de basura genética, según la ciencia moderna y su reinterpretación esotérica. Durante décadas, una gran parte del ADN biológico, aproximadamente el 97%, fue etiquetada por la ciencia material como ADN basura o ADN no codificante. Esta etiqueta se impuso simplemente porque no se lograba identificar su función proteica directa o su papel en la herencia física. La reinterpretación esotérica del manuscrito de luz ofrece una perspectiva radicalmente diferente. No es basura, es almacén. Esta porción, no codificante, es, de hecho, el archivo físico del ADN espiritual. Funciona como una especie de memoria USB etérica, donde los códigos de luz de las 10 hebras superiores se almacenan en forma latente, esperando la señal vibratoria correcta para activarse. Puente cuántico. Esta basura genética es el puente cuántico que conecta las hebras físicas con las hebras sutiles. Es el lugar donde el lenguaje de luz, la vibración, interactúa con la materia. La biblioteca de la creación es la biblioteca de las instrucciones para la ascensión. La incapacidad de la ciencia para leer esta porción se debe a que su lectura no se realiza con enzimas químicas, sino con frecuencias de luz y conciencia. El llamado ADN basura es, de hecho, el potencial dormido de la humanidad. Es el sistema de seguridad que mantuvo intacto nuestro plan divino original durante el largo periodo de la dualidad. La atrofia de las hebras de ADN, consecuencia del miedo y la baja frecuencia. Si nuestro potencial es tan vasto, ¿por qué solo 2 hebras están activas para la mayoría de la humanidad? La respuesta reside en la baja frecuencia sostenida por la conciencia colectiva. La atrofia o latencia de las hebras sutiles es una consecuencia directa del miedo, el trauma, el juicio y la creencia en la separación. Frecuencia. Incompatible. Las hebras de luz son estructuras cristalinas de alta vibración. Las emociones de baja frecuencia, ira, culpa, vergüenza, victimización, emiten una vibración densa y caótica que es incompatible con la estructura cristalina perfecta del ADN sutil. Bloqueo energético. Estas emociones densas crean bloqueos energéticos en los chakras, especialmente en los centros superiores, garganta, tercer ojo y corona, que son los puertos de entrada de las hebras sutiles. El sistema de autoprotección, el cuerpo de luz, de forma instintiva, apaga o hace dormir las hebras sutiles cuando la frecuencia de la conciencia es demasiado baja. Este es un mecanismo de autoprotección. Si las hebras de manifestación, por ejemplo, la hebra del poder creador, estuvieran completamente activas en una persona dominada por la ira, el resultado sería una catástrofe inmediata. La atrofia, por lo tanto, no es una falla, sino un mecanismo de seguridad que ha protegido a la humanidad de la autoaniquilación durante la era de la dualidad. El despertar de las hebras debe ser un proceso gradual de elevación vibratoria, donde el miedo es liberado
para que el código de luz pueda ser anclado con seguridad y benevolencia. El llamado a la recodificación. Despertar las hebras latentes a través de la vibración pura. El manuscrito del Uroboros y la escritura de luz nos entregan el llamado a la recodificación. Este es el acto deliberado de revertir la atrofia, de despertar las hebras latentes a través de la vibración pura. La recodificación es el camino de vuelta a la soberanía. Implica asumir la responsabilidad de nuestra propia frecuencia y utilizar las herramientas de alta vibración, como la escritura de luz, para purificar el campo y sintonizar el cuerpo con la matriz original de la salud y el potencial. El proceso no requiere cirugía ni manipulación externa. Requiere el uso consciente de la intención, la luz y el sonido, que son las fuerzas primarias de la creación. Al exponernos a la coherencia de la escritura de luz, estamos dando a nuestro ADN la señal precisa que necesita para despertar sus funciones sutiles. Es como encender el interruptor de una biblioteca entera que ha estado en la oscuridad. Capítulo 4. Habiendo entendido la naturaleza de nuestro ADN sutil, ahora nos enfocaremos en el mecanismo cuántico por el cual el lenguaje de luz logra la recodificación. El principio de resonancia. La escritura de luz tiene la frecuencia de la salud y la coherencia original. La clave de la acción de la escritura de luz es el principio de resonancia. En física, la resonancia ocurre cuando un objeto vibrante transfiere su energía a otro objeto que tiene la misma frecuencia natural. Imagine que su cuerpo de luz está vibrando en una frecuencia caótica, la de su trauma o su miedo, representada por una onda irregular y distorsionada. La escritura de luz es una onda perfectamente coherente y estable, con la frecuencia exacta de la salud, la paz y la totalidad. Cuando usted enfoca su conciencia en un símbolo de luz, su campo energético entra en contacto con esta onda perfecta. El principio de resonancia entra en acción. Atracción. La onda coherente de la luz atrae a su campo vibratorio. Sincronización. El cuerpo, siempre buscando el equilibrio, comienza a sincronizar sus frecuencias caóticas con la onda perfecta del código de luz. Coherencia. La vibración caótica es reemplazada por la vibración coherente. Este cambio de frecuencia se transmite a nivel celular y molecular, afectando la estructura electromagnética del ADN. La escritura de luz no cura la enfermedad o el trauma directamente, simplemente restaura la coherencia original. Al resonar con la perfección, la distorsión se disuelve. La palabra, como código que reprograma el ADN. La activación de la plantilla original. La escritura de luz es un código de activación. Cada símbolo está diseñado para interactuar con un segmento específico de su ADN sutil, como una clave de software que desbloquea una función. El ADN, en su aspecto etérico, no es una simple cadena. Es una estructura cristalina capaz de recibir, almacenar y transmitir luz e información. La escritura de luz, al ser una matriz geométrica vibratoria, es la única llave que encaja perfectamente en esta cerradura cristalina. Cuando se introduce un código de luz, ocurre una reprogramación, acceso a la plantilla original. El código se dirige al ADN basura, el archivo, saltándose los filtros del ego y los traumas. Inyección de instrucciones. La vibración del código inyecta la instrucción de la plantilla original del alma, restaurando el recuerdo de la salud perfecta o del propósito más elevado. Activación funcional. La hebra latente que se corresponde con esa información se enciende o se activa funcionalmente por primera vez desde la caída de la conciencia. Este es el verdadero significado de la palabra como fuerza creadora. La palabra de luz es la orden de la fuente que anula la programación limitante del miedo y restablece la programación de la totalidad. Las tres frecuencias de la codificación: intención, entonación y visualización. La recodificación exitosa del ADN no es pasiva. Requiere una participación activa del iniciado, que debe convertirse en el generador de las tres frecuencias de la codificación
para amplificar el poder del símbolo. Intención, frecuencia mental. Es el propósito consciente, la claridad mental de por qué se está utilizando el código. Eshota. Activo la hebra de la sanación emocional. Esta es la frecuencia más elevada, la que dirige la energía. Entonación, frecuencia auditiva vocal, se refiere a la vibración del sonido. Aunque la escritura de luz no es fonética, se puede entonar un sonido puro, un au, un i o un sonido intuitivo, mientras se contempla el código. Este sonido físico o mental crea un resonador interno que ancla la vibración de la luz en el cuerpo físico. Visualización, frecuencia lumínica, es la fuerza imaginativa. Consiste en ver el código de luz, no como un dibujo, sino como una luz tridimensional, giratoria y brillante, que se irradia y se inyecta directamente en el centro del cuerpo, el corazón, el timo o el ADN. Esta es la frecuencia que transforma la información en radiación. Cuando estas tres frecuencias operan en coherencia, intención clara, entonación anclada y visualización vívida, se crea un portal de recodificación personal que maximiza la transferencia de información de la escritura, de luz al ADN. El efecto de la luz sobre la materia, el ADN, como cristal que reacciona a la radiación pura. La física cuántica y la esotérica convergen en la comprensión de que el ADN actúa como un cristal líquido. Los cristales son estructuras que reaccionan a la luz y a la presión, vibración, de manera altamente organizada. El ADN, en su función de cristal, tiene la capacidad de almacenar información, los patrones de luz, actuar como un transmisor y receptor de energía electromagnética. El efecto de la luz sobre este cristal es inmediato. La escritura de luz es radiación pura. Cuando esta radiación, impregnada de intención coherente, toca el ADN basura, inicia un proceso de reestructuración y alineación. Es como un láser divino que elimina las distorsiones, los bloqueos causados por el trauma y el miedo, y restaura la simetría original de la plantilla de la creación. El código de luz es la señal que le dice al cristal de ADN: vuelve a la forma perfecta. La diferencia entre el lenguaje de luz y el mantra tradicional, profundidad y alcance. Finalmente, es crucial distinguir entre el poder de la escritura de luz y el poder del mantra tradicional. Ambos utilizan la vibración, pero difieren en su profundidad y alcance. Mantra tradicional opera principalmente en el plano mental emocional, la cuarta dimensión. Utiliza palabras fonéticas, Esho, Om, Mani, Padme, para calmar la mente y elevar el espíritu. Es altamente efectivo para la meditación y la paz interna. Su alcance es principalmente la purificación del campo áurico cercano. Lenguaje de luz, escritura de luz, opera en el plano espiritual geométrico, de la quinta dimensión en adelante. Utiliza patrones geométricos y vibraciones no fonéticas. Su propósito no es calmar la mente, sino reprogramar la matriz biológica sutil del ADN. Su alcance es estructural y tiene efectos directos en las hebras latentes y en la memoria del alma. Ambos son valiosos, pero la escritura de luz es la herramienta de elección para el trabajo de recodificación profunda del ADN, ya que su frecuencia es pura, sin la distorsión que a menudo se adhiere a las lenguas humanas, debido a su larga historia de uso en la dualidad. El lenguaje de luz es el idioma del alma antes de la caída. El mantra es el idioma del alma en su camino de regreso. Con estos fundamentos firmemente establecidos, estamos listos para avanzar a la fase práctica de la maestría, donde aprenderemos a preparar la conciencia para recibir y anclar estos códigos sagrados. Habiendo contemplado la naturaleza geométrica del lenguaje de luz y su función como reprogramador del ADN espiritual, el iniciado debe ahora abordar el camino con disciplina y reverencia. La escritura de luz es una tecnología de la conciencia que exige un operador altamente calibrado. No se trata de un truco, sino de un arte sagrado. Este capítulo
detalla cómo preparar el templo interior y cómo emplear las 3 prácticas fundamentales para lograr el renacer del alma. Capítulo 5. El acto de codificar el ADN con luz es análogo a conectar un circuito delicado a una fuente de energía pura. Si el circuito está lleno de ruido, suciedad o cortocircuitos, es decir, baja frecuencia o trauma no liberado, la energía se distorsionará o el sistema se sobrecargará. Por ello, la preparación de la conciencia es el 50% del trabajo de recodificación, el estado mental requerido, la quietud teta y el corazón coherente. El portal de acceso al lenguaje de luz no es el estado de alerta beta, la mente de la vigilia, sino el estado teta, la quietud teta. El estado teta es un estado de ondas cerebrales lentas que se alcanza justo antes de caer dormido o durante la meditación profunda. Es la mente subconsciente activa. En teta, la mente crítica y lógica, el ego, se apaga y el subconsciente se vuelve maleable y receptivo a nuevas instrucciones. La escritura de luz, al ser una instrucción para el ADN subconsciente, solo puede ser inyectada eficazmente en este estado. El corazón coherente. El corazón, no el cerebro, es el órgano principal de percepción del alma. La coherencia cardíaca, un ritmo cardíaco estable y armónico, generado por emociones elevadas como la gratitud y la paz, crea el campo electromagnético más potente del cuerpo. Este campo actúa como un escudo de pureza y como un amplificador. Al llevar el corazón a la coherencia, fase 1 del ciclo urobórico, plenitud, la vibración del practicante se eleva lo suficiente para coincidir con la de la escritura de luz, facilitando la resonancia. El iniciado debe practicar la medición del corazón antes de la práctica. Generar intencionalmente la sensación de gratitud o amor por 5 minutos para abrir el portal de la coherencia. Rituales de limpieza del campo energético. Purificación antes de recibir el código. Antes de invocar los códigos de alta frecuencia, es imperativo realizar rituales de limpieza que liberen la densidad y la baja vibración acumulada en el campo áurico. Estos rituales preparan el vaso para recibir el elixir de la luz. Limpieza con sonido. Utilizar cuencos de cristal, diapasón o la propia voz para generar tonos puros alrededor del cuerpo. El sonido, al ser una vibración física, rompe las concentraciones de energía estancada que el ego no puede soltar. Limpieza con elementos. El uso de agua. Ducha consciente con intención de purificación. O humo sagrado, incienso de copal, salvia o palo santo, para despejar el campo. El humo actúa como un vehículo para llevar la densidad disuelta lejos del aura. La invocación del fuego violeta. Mentalmente, invocar la llama violeta de transmutación y visualmente hacer que el cuerpo sea envuelto por este fuego, que consume la causa, el efecto y el registro de la baja vibración, dejando el campo listo para recibir la radiación pura de la escritura de luz. La importancia del silencio para escuchar el lenguaje de luz. La voz sutil. Si la escritura de luz es la voz de la fuente, solo puede ser recibida en el silencio absoluto. La mente parlanchina del ego es un ruido constante que ensordece al espíritu. El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de juicio y reacción. Es la fase 3 del ciclo urobórico, la muerte iniciática, aplicada al momento. El iniciado debe practicar el retiro mental antes de la codificación, buscando silencio externo, aislamiento de ruidos, pantallas y distracciones, silencio emocional, liberación de ansiedades, listas de tareas y expectativas, silencio interior, observación de los pensamientos, sin seguirlos ni juzgarlos, dejando que se disuelvan. Solo en este vacío fértil puede la voz sutil, clariaudiencia, del lenguaje de luz ser escuchada. El código de luz se comunica primero como una impresión telepática o como una imagen geométrica que aparece en la mente. El silencio garantiza que esta impresión no se confunda con una fantasía. ¿Cómo establecer la intención de recodificación?
El primer paso práctico. La intención es el código de acceso al lenguaje de luz. Sin una intención clara y pura, la energía se dispersa. El lenguaje de luz responde a la soberanía del ser, no al capricho. El primer paso práctico es establecer la intención de recodificación de manera clara y concisa. Esto debe hacerse en una oración corta y poderosa, formulada siempre, en tiempo presente y en positivo. Ejemplo de intención débil. Quiero dejar de tener miedo a la escasez. Enfocado en lo que no se quiere y en el futuro. Ejemplo de intención fuerte. Urobórica. Yo soy la manifestación de la abundancia impecable en todas mis formas, y activo el código de luz de la provisión divina en mi ADN ahora. Afirma el estado deseado en el presente, y nombra el acto de codificación. Esta intención se debe pronunciar en voz alta 3 veces, anclando el propósito en el campo físico. Es la orden clara que el ADN recibe para alinearse con la escritura de luz, el sello de protección, creación de un campo armónico seguro para la práctica. Dado que la práctica de codificación abre portales dimensionales y eleva la frecuencia del campo, es esencial crear un sello de protección. Esta protección no es un escudo contra el ataque, sino una declaración de coherencia que impide que las energías de baja vibración, que no son compatibles con la luz, puedan resonar o interferir. Visualización del vórtice de luz. Visualizar un vórtice de luz, dorada o platino que gira alrededor del cuerpo, sellando el aura. Este vórtice se extiende hacia arriba, conectando con la fuente, y hacia abajo, anclando la energía en el corazón de la Tierra. La declaración de soberanía. Proclamar: yo soy el centro de mi universo. Solo las frecuencias de la luz, el amor y la coherencia tienen permiso para operar en mi campo. Todo lo que no sea de la fuente está disuelto y transmutado en amor. Este sello transforma el espacio de práctica en un campo armónico seguro, un templo sellado donde la recodificación puede ocurrir sin interferencias del entorno. Capítulo 6. Una vez que el campo está limpio y la intención está establecida, el iniciado procede a la acción. Estas 3 prácticas fundamentales actúan en sinergia para inyectar la vibración del código de luz directamente en el ADN sutil a través de los canales de la visión, el sonido y el tacto. Práctica 1. Visualización y contemplación profunda. Esta es la práctica del ojo de la luz, que utiliza el canal visual para transferir la geometría vibratoria al campo interno. La activación ocular. Contemplar el símbolo hasta que cobre vida. El símbolo de luz no debe ser mirado con los ojos físicos, sino contemplado con la visión unificada del tercer ojo. Foco suave. Colocar la imagen del código de luz frente a usted. Mirarla con un foco suave, relajando los ojos y la mente. No intente analizar la forma, solo permita que la forma entre en usted. Punto de inmersión. Mantener la mirada hasta que el símbolo parezca cobre vida. La geometría puede empezar a girar, palpitar, cambiar de color o emitir un brillo. Esto indica que usted ha alcanzado la frecuencia teta y que su conciencia se ha fusionado con la vibración del código. En ese instante, la imagen física ha sido reemplazada por la impresión vibratoria en el tercer ojo. Ver la geometría como un circuito de energía. No es una imagen, es un motor. La mente debe ser reentrenada para ver el símbolo no como una representación plana, sino como un circuito de energía tridimensional, giratorio y pulsante. El símbolo es un motor que está transfiriendo su información a su campo. Visualice las líneas del código como filamentos de plasma de alta intensidad. Vea los puntos focales como generadores de energía cristalina. Sienta el movimiento, la rotación, la espiral, como la fuerza que gira sus propias hebras de ADN latentes, alineándolas con el patrón del código. Esta es la diferencia entre mirar un dibujo y estar en la presencia de un generador de frecuencia. La geometría es el vehículo del poder, técnica para respirar la luz del símbolo hacia el centro del corazón. Una vez que el símbolo está vivo,
use la respiración para anclarlo. Inhalación de luz. Al inhalar, visualice el código de luz entrando por el tercer ojo y descendiendo a través del canal central, la Sushumna, recogiendo la energía cósmica a su paso. Anclaje en el corazón. Detenga la respiración por un momento en el centro del corazón, el portal crístico, visualizando el símbolo, encendiéndose como un sol dentro del timo. Exhalación de coherencia. Al exhalar, sienta la luz del símbolo expandirse desde el corazón, limpiando el cuerpo físico y el campo áurico, reemplazando la oscuridad o la densidad con la luz perfecta del código. Este proceso de respiración urobórica garantiza que la recodificación se ancle en el centro de la unidad, el corazón, impidiendo que la energía sea mal utilizada por la mente egoica. Práctica. 2. La entonación mental y la audición sutil. Esta práctica utiliza el canal del sonido para crear una resonancia interna, activando el cuerpo de luz. Entonar las palabras de luz en el silencio interior, no con la voz física. La entonación mental es la clave. El lenguaje de luz no tiene fonemas humanos, pero tiene vibración sonora pura, frecuencia. Mientras se contempla el símbolo, el iniciado debe escuchar el sonido que emite el código de luz en el silencio de la mente. No se fuerce un sonido, solo escuche. Una vez que el sonido intuitivo, a menudo un tono alto, un zumbido o un canto interno, es percibido, debe ser entonado mentalmente de manera continua. Este es un sonido que resuena en la bóveda del cráneo y en el corazón. Esta entonación mental mantiene la coherencia vibratoria durante la codificación, como un diapasón que sostiene el tono. El cuerpo de luz como resonador, sentir la vibración en los chakras superiores. El objetivo de la entonación es activar el cuerpo de luz como resonador. Dirija la vibración sonora al chakra de la garganta, pureza de la comunicación, al tercer ojo, clarividencia, y al chakra coronario, conexión con la fuente. Sienta cómo la vibración, amplificada por la entonación mental, disuelve los bloqueos en estos centros, limpiando los canales sutiles que reciben la información del ADN espiritual. La columna vertebral debe sentirse como un tubo de luz pulsante, alineando los chakras como una escala musical que se prepara para tocar la melodía de la fuente. La lengua de la luz, como glosolalia consciente y su efecto liberador. En estados avanzados de meditación y confianza, el iniciado puede experimentar la glosolalia consciente o la lengua de la luz hablada. Permita que el sonido se exprese no como un lenguaje de su idioma, sino como una corriente de fonemas melódicos, rápidos y extraños. Este no es un lenguaje para ser comprendido por la mente, es una liberación de la energía del subconsciente. La glosolalia utiliza la vibración para desbloquear la tensión emocional y la programación limitante, anclada en el cuerpo físico. El efecto es profundamente liberador. Al hablar la lengua de luz, el cuerpo se deshace de la vieja programación que ya no sirve, limpiando el terreno para que los códigos de la escritura de luz puedan anclarse sin resistencia. Práctica. 3. La escritura intuitiva y el anclaje físico. Esta práctica final utiliza el vehículo físico de la mano y el papel para anclar la alta frecuencia de la luz en la materia. Permitir que el símbolo se manifieste a través de la mano, el anclaje. El iniciado debe sentarse con papel y lápiz. Tras un tiempo de meditación y contemplación, prácticas 1 y 2, y sin mirar, debe permitir que el símbolo se manifieste a través de la mano. La mano no es la artista, es el instrumento de anclaje. Deje que la mano se mueva sin control mental. El símbolo que emerge será la traducción energética personal del código de luz que está siendo recibido. Este acto de escritura intuitiva crea un puente directo entre el cuerpo de luz, donde se recibió el código, y la realidad tridimensional, el papel. El símbolo dibujado es un mapa de la recodificación en proceso. El papel del símbolo dibujado como herramienta de manifestación 3D.
El símbolo dibujado a mano se convierte en una poderosa herramienta de manifestación 3D, porque contiene la intención, la coherencia de la luz y el anclaje físico. El dibujo está cargado con la vibración de la luz, de la intención y del campo armónico creado por el iniciado. Puede ser colocado bajo la almohada, en el espacio de trabajo, o en un altar para que continúe irradiando la frecuencia del código de luz, sosteniendo la coherencia celular. Al tocar el símbolo, se reactiva instantáneamente la memoria de la codificación, reforzando la nueva programación del ADN. Creación de sellos personales de luz para el trabajo específico. Salud, abundancia, paz. La maestría culmina en la capacidad de crear sellos personales de luz. Estos son códigos que el iniciado canaliza directamente con una intención muy específica, más allá de los códigos universales. Sello de salud, un símbolo diseñado para restaurar la coherencia en un órgano específico. Sello de abundancia, un patrón geométrico diseñado para realinear el campo financiero con la provisión divina. Sello de paz, un código para sellar el campo emocional en la quietud inamovible. Al dibujar este sello con la intención pura, el iniciado utiliza su soberanía para diseñar su propia recodificación, asumiendo plenamente el rol de ser humano Uroboros, el eterno autocreador. Con estas prácticas, el iniciado pasa de ser un receptor a ser un generador consciente de la escritura de luz, preparando el camino para la integración de las nuevas hebras de ADN. Capítulo 7. El proceso de recodificación con la escritura de luz no es meramente teórico. Es un evento bioespiritual profundo con consecuencias tangibles. Una vez que el código de luz es anclado a través de las prácticas de visualización, entonación y anclaje físico, el ADN espiritual comienza a despertar, liberando la información y la energía que han estado contenidas por eones. Síntomas del despertar del ADN, ondas de energía, sueños vívidos, liberación emocional. El cuerpo de luz y el cuerpo físico deben recalibrarse para sostener la nueva y más alta frecuencia del código. Esto produce una serie de síntomas que el iniciado debe reconocer como signos positivos de reestructuración interna, no como enfermedades. Ondas de energía y calor. Sentir corrientes de energía o calor que ascienden y descienden por la columna vertebral. Sushumna. Esto es la activación del canal central a medida que las hebras sutiles se realinean y la energía Kundalini asciende para encontrarse con los códigos de luz en los chakras superiores. Pueden experimentarse punzadas o presiones en el centro de la cabeza, tercer ojo y corona. Sueños vívidos y claros. El subconsciente, liberado de la programación de baja frecuencia, accede a la memoria del alma. Los sueños se vuelven vívidos, a menudo con narrativas complejas, sobre vidas pasadas, contacto con guías o instrucciones geométricas. El iniciado debe honrar estos sueños, pues son la lectura nocturna del ADN recién activado. Liberación emocional. La purga. A medida que la coherencia de la luz expulsa la densidad, el cuerpo puede liberar traumas antiguos que estaban codificados en el ADN. Esto puede manifestarse como periodos breves de tristeza intensa, ira irracional o llanto. Este es el dolor de crecimiento, de la recodificación. El iniciado debe permitirse sentir y liberar estas emociones sin juicio, usando el sello de protección para transmutarlas inmediatamente. Es la fase 2 del Uroboros, manifestándose a nivel celular, la disolución de lo viejo. Manifestación de nuevos talentos y habilidades, memoria del alma y conocimiento interno. El efecto más glorioso del despertar del ADN sutil es el acceso a la memoria del alma, lo que se traduce en la manifestación de talentos y habilidades que el iniciado no poseía previamente, o que estaban profundamente dormidos. Conocimiento interno, gnosis. El individuo comienza a saber cosas sin haberlas estudiado. La necesidad de buscar conocimiento externo disminuye, ya que el archivo interno de la verdad ha sido desbloqueado. Las respuestas a grandes preguntas filosóficas o existenciales simplemente se presentan con claridad incuestionable.
Habilidades multidimensionales. La recodificación activa las funciones de las hebras sutiles. La clarividencia. Ver campos de energía y auras. La clariaudiencia. Escuchar la voz de las guías o el lenguaje de luz. Y la sanación energética a través de las manos. Estas no son habilidades mágicas, sino funciones naturales del ADN activado. Creatividad pura. El código de luz rompe los bloqueos de la autocrítica y el juicio, liberando una torrente de creatividad pura. El individuo puede comenzar a canalizar arte, música o incluso nuevos códigos de luz propios, pues se ha convertido en un transmisor además de un receptor. La sanación celular, por coherencia. El cuerpo físico, alineándose con el patrón perfecto. Toda enfermedad o desequilibrio en el cuerpo físico comienza como una distorsión vibratoria en el campo etérico. Cuando el ADN espiritual es recodificado con la frecuencia perfecta de la escritura de luz, esta coherencia se irradia hacia abajo, al ADN biológico y a la estructura celular. El patrón perfecto, la escritura de luz, le recuerda a cada célula su patrón original de salud inmaculada. El cuerpo, que es inherentemente inteligente, intenta alinearse con esta nueva y más alta instrucción. Sanación espontánea o acelerada. Condiciones crónicas que estaban codificadas en el ADN basura, la memoria del trauma familiar o ancestral, pueden comenzar a disolverse a medida que la nueva programación anula la antigua. La sanación se acelera y a menudo ocurre en formas que la lógica tridimensional no puede explicar. Aumento de la vitalidad. La liberación de energía que estaba previamente estancada en las hebras sutiles se canaliza al cuerpo físico. Esto resulta en mayor vitalidad, sensación de juventud y una disminución en la necesidad de sueño y alimento denso, ya que el cuerpo comienza a nutrirse más de la luz, prana o energía cósmica. Capítulo 8. El renacer del propósito, la eliminación de la niebla y la claridad del camino. La recodificación del ADN es, sobre todo, el renacer del propósito. Durante la atrofia de las hebras, el alma opera en una niebla densa de confusión, duda y búsqueda sin fin. Las decisiones se toman desde el ego o el condicionamiento, no desde el ser superior. Al activar el código de luz, la hebra del contrato del alma se enciende, la niebla se disipa. Claridad incuestionable. El individuo ya no se pregunta, ¿cuál es mi propósito? Simplemente, sabe cuál es su siguiente paso y su rol en la matriz colectiva. Las acciones se vuelven coherentes con el plan divino. Magnetismo y sincronicidad. La vida se llena de sincronicidades. Los recursos, las personas y las oportunidades necesarias para cumplir el propósito son atraídas magnéticamente a la vida del iniciado, ya que su campo vibratorio, el ADN recodificado, ahora está en perfecta alineación con lo que está destinado a manifestar. Valor para actuar. La recodificación elimina el miedo codificado en el ADN, dando al iniciado el valor intrínseco para dejar atrás situaciones, relaciones o carreras que ya no sirven a su verdad superior. La integración en la vida diaria. Mantener la frecuencia elevada a pesar del ruido externo. La maestría final no se logra en el aislamiento, sino en el corazón del mundo. La integración es la tarea de mantener la frecuencia elevada a pesar del ruido externo. Ser el centro quietud. Recordar la lección del Uroboros. El centro del círculo es siempre inamovible. El iniciado debe practicar el regreso al corazón coherente instantáneamente, en medio del caos, utilizando la respiración de luz como ancla. Conciencia del lenguaje. Monitorear el lenguaje interno y externo. Cada palabra que no es amorosa o coherente con la luz es una pequeña anulación del código de luz recién anclado. El iniciado elige hablar en frecuencia y no en juicio. Disciplina de recarga. La recodificación requiere mantenimiento. Los rituales de limpieza y la contemplación profunda del símbolo de luz deben convertirse en prácticas diarias, manteniendo la pureza del circuito energético. La integración es el arte de vivir como el símbolo,
permitiendo que la coherencia del ADN, recodificado, irradie en cada interacción y decisión. Capítulo 9. El último mensaje del manuscrito de la escritura de luz nos eleva de la transformación individual a la visión colectiva. El propósito último de la recodificación no es la iluminación egoísta, sino la restauración de la matriz colectiva de la Tierra. El humano, como escritura de luz manifestada. El cuerpo, como templo codificado. El resultado supremo de la maestría es que el humano se convierte en la escritura de luz manifestada. Dejamos de necesitar mirar los símbolos externos, porque nuestro cuerpo se ha convertido en el código. Cada célula, cada hebra de ADN, cada campo electromagnético vibra en la frecuencia de la totalidad y el amor. El cuerpo ya no es una prisión de carne, sino un templo codificado, un generador de luz que irradia la coherencia de la fuente a su entorno. Radiación silenciosa. El iniciado no necesita hablar para sanar o influir. Su sola presencia, su radiación silenciosa, eleva la frecuencia de un espacio. El campo unificado. La separación entre cuerpo físico, mental, emocional y espiritual se disuelve. El individuo vive en la coherencia total, operando como un fractal perfecto de la flor de la vida, encarnado y consciente. La matriz colectiva, cómo la recodificación individual impacta la conciencia global. El principio de resonancia que opera en el ADN individual es el mismo que opera en la matriz planetaria. La humanidad está conectada por un campo morfogenético o matriz colectiva. El efecto del 100 monos. Cada persona que completa la recodificación de su ADN sutil eleva la frecuencia base de toda la matriz. Es como añadir una bombilla de alta potencia a una red eléctrica. Activación por proximidad. Los códigos de luz son contagiosos en el plano vibratorio. La coherencia de un solo individuo recodificado actúa como un diapasón que acelera la activación del ADN latente en aquellos que están en su campo. Anulación del miedo colectivo. Al recodificar el miedo en el propio ADN, el iniciado contribuye a la disolución de la programación del miedo que domina la conciencia global. Esto allana el camino para la manifestación de una nueva era de cooperación y paz. La conexión con el plan divino. El rol de la Tierra en el despertar galáctico. El planeta Tierra no es un accidente. Es una escuela sagrada de libre albedrío y un punto focal crucial en el despertar galáctico. La recodificación del ADN humano es directamente paralela a la activación de las rejillas de cristal de la Tierra. La Tierra como biblioteca viviente. Al igual que el ADN sutil, la Tierra almacena una vasta biblioteca de información y códigos de luz. Cocreación. Al recodificar nuestro código, ayudamos a anclar los códigos galácticos que están fluyendo hacia el planeta. El ser humano recodificado se convierte en el conector consciente entre la fuente y el corazón cristalino de la Tierra, facilitando la ascensión planetaria completa. El rol final de la humanidad es ser el puente entre el espíritu y la materia, uniendo el cielo y la tierra. El legado de la escritura de luz. Devolver la conciencia a su estado original de totalidad y amor. El legado de la escritura de luz y la maestría del Uroboros es la devolución de la conciencia a su estado original de totalidad y amor. No es solo una técnica de sanación, es una hoja de ruta para el retorno a la unidad. Al soltar la ilusión de la separación y el miedo, muerte iniciática, y activar el código de coherencia, renacimiento, el ser humano recuerda la verdad más simple y poderosa. Somos uno. El lenguaje crístico es el eco del principio, el susurro del destino. Es el recordatorio de que somos seres multidimensionales, eternamente capaces desde autorregeneración. El anillo de la serpiente sagrada nos enseña que el final de la dualidad no es una meta distante, sino una decisión vibratoria que podemos tomar aquí y ahora, a través de la codificación consciente de nuestro ADN con las palabras de luz. Hemos completado el recorrido por el manuscrito de la escritura de luz, una revelación que trasciende la lingüística y la biología lineal. Se nos ha recordado que antes de las palabras de la dualidad, existió un lenguaje crístico, una matriz de símbolos, geometría
y luz, que habla directamente a la esencia de nuestro ser. Este lenguaje no es para el intelecto, sino para el ADN espiritual, esa biblioteca de 10 hebras latentes que contiene la memoria de nuestra divinidad original. El mensaje es claro. El potencial ilimitado no está fuera de nosotros. Está codificado en la vasta porción de nuestro código genético que la ciencia llama basura. Esta basura es el cofre de seguridad que aguarda la llave vibratoria. La escritura de luz es esa llave. A través del principio de resonancia, el símbolo coherente anula la programación del miedo y el trauma que ha mantenido nuestras hebras en la atrofia. Al practicar la visualización en el estado teta, la entonación mental de la frecuencia pura y el anclaje físico a través del dibujo, nos convertimos en ingenieros de nuestra propia evolución. Estamos, de manera consciente, utilizando la geometría sagrada para insertar nuevas instrucciones de luz en la matriz cristalina de nuestro ser. El despertar del ADN es un proceso poderoso, a menudo acompañado por olas de energía, liberación emocional y el renacer de talentos que el alma creyó haber olvidado. Es la eliminación de la niebla y la manifestación de un propósito inconfundible. Finalmente, la maestría nos lleva más allá de la sanación personal. El humano recodificado, el símbolo viviente, no solo irradia coherencia en su propio campo, sino que actúa como un faro para la matriz colectiva. Cada hebra de ADN que se enciende en un individuo facilita el despertar en la humanidad, impulsando el plan divino y anclando el nuevo patrón de la Tierra. El legado de este manuscrito es la promesa de la totalidad y el amor. Es el recordatorio de que somos los creadores, que podemos anular la historia de la limitación y que podemos, a través del lenguaje de luz, reclamar nuestro destino como seres de frecuencia y esplendor. La única barrera ha sido nuestra propia creencia en la separación. Al disolver esa ilusión, nos unimos al eterno flujo del Uroboros, la serpiente de la eternidad que se renueva sin fin, cuyo cuerpo es el universo y cuya esencia es el amor.